Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Nuevamente el pastor Edgardo Centeno, de parte de mi esposa y de mi parte, bendiciones. La pastora Sinaí Centeno, bendiciones. Quiero una corta reflexión esta tarde. Es una reflexión grabada que quería hacer, obviamente por cuestiones de trabajo, no lo puedo hacer durante la semana, pero como les dije anteriormente, quería hacer una corta reflexión de acerca de si debemos los cristianos celebrar el día de Halloween. Vamos a ver el trasfondo de verdad de dónde viene este día, porque entiendo que algunas veces nosotros no entendemos de dónde vienen estos días y vamos a leer el trasfondo. A lo último, como padres, la responsabilidad está en nosotros, ¿verdad? De enseñar a nuestros niños, ¿no? Y es bien importante porque en estos días hay muchas iglesias que han aceptado ya este día y tratan de entretener a los niños de una manera y eso es a su discreción. Yo no estoy aquí disputando, yo solamente quiero establecerlo basado en la palabra de Dios. Más importante en estos días que estamos viviendo. Sin más preámbulos, vamos a entrar de dónde viene este día. Muchas personas no saben esto y vamos a transferirnos a la historia, ¿verdad? Este día proviene mucho antes de Cristo, ¿sabe? El fundamento de este día, celebrarse de la manera, viene antes de Cristo y es un evento de un grupo llamado celta que se atribuye a los rituales diferentes a los cuales conocemos hoy en día. En otras palabras, este grupo que voy a hablar de él en breve, este grupo de personas, lo que celebraban en aquel tiempo es mucho diferente a lo que se proyecta hoy en Estados Unidos, y también tenemos que ver cómo esto llegó a Estados Unidos en el trasfondo histórico alrededor del siglo XIX. ¿Quiénes eran los celtas? Esto era un grupo, una denominación cultural. Era un conjunto de pueblos que vivieron en la Edad de Hierro. Eso es del año 1200 al 400 antes de Cristo. Bien importante hacer referencia a esto. Y este conjunto de pueblos que vivieron en la Edad de Hierro estaban distribuidos o estacionados o localizados en Europa, en parte de Europa. No se trata de un imperio ni una comunidad política definida, sino un conjunto de pueblos autónomos con algunas características y culturas en común. Cuando nosotros vemos culturas, pues podemos hacer referencia a nuestra misma cultura hispana, cultura puertorriqueña, mexicana o los grupos étnicos de cultura. Nuevamente, esta edad entre el año 1200 y 400 antes de Cristo. Estos vivieron en el territorio de Irlanda, Gales, Escocia y parte de Inglaterra. Estos grupos se definían por algunas, en su cultura ellos celebraban algunos días, y este día en específico de fiesta que se celebra el 31 de octubre, ellos le llamaban el Samhain, que significa el final del verano, que determinaba el final de las cosechas y cambio de estación. En otras palabras, esto era un cambio de estación del verano y del final de las cosechas. ¿Okay? Y eso lo estamos viendo cuando vemos los cambios de los estados, aquí mismo en Estados Unidos, donde hay estados que son fríos, pues vemos los cambios, ¿verdad? El otoño, la primavera, el verano, las estaciones del año. Cuando profundizamos en la celebración de este día por los celtas en Irlanda, podemos ver que también en este día ellos creían en otras cosas, y es un día específico donde se celebraban otras creencias, y una de ellas es esta. En esta noche, el día 31 de octubre, ellos creían que las fronteras entre el mundo real y el mundo de más allá se rompían. Cuando estamos hablando del mundo de más allá, estamos hablando del mundo espiritual, del mundo de los muertos. Y las personas que fueron muertas, ellos creían, este grupo de los celtas, reaparecían para caminar con los vivos. Entonces eso es un día que ellos celebraban de esta manera, y este día llegó a Estados Unidos por personas que emigraron a Estados Unidos y trajeron esta tradición. Todos conocemos que Estados Unidos es un país basado en inmigrantes. Estos irlandeses, estas personas que vinieron de Europa, trajeron este día y se celebra aquí en Estados Unidos. La tradición
tuvo un auge bien grande alrededor del año 1921, momento que se realiza el promover o el desfile en Minnesota. Y ahí es que coge auge este día aquí en Estados Unidos. Este día es muy celebrado en todo el mundo, incluyendo a los Estados Unidos, donde ha tomado mucha forma y ha cambiado, y ahora se refleja en niños pidiendo dulces de hogares y también usándose disfraces. Existe una teoría, busqué información, no la pude corroborar, pero es una teoría que los celtas se disfrazaban para ahuyentar a los espíritus malos. Son esta noche cuando ellos entendían que estas dos fronteras o estas dos dimensiones del mundo real, el mundo espiritual, donde los muertos o los espíritus de muertos salían, entonces ellos podían estar con los vivos. Pues entonces una manera de ellos ahuyentar los espíritus malos era ellos disfrazándose, y así era que ellos ahuyentaban estos espíritus. Cuando estoy haciendo estudio y reflexionando en este tópico, si deberíamos o no celebrar este día, profundizando, Dios me trae al libro de Samuel. Y eso está en 1 Samuel, capítulo 28, versos del 8 al 14. Y esto es referente a parte de la historia del rey Raúl y el profeta Samuel. Todos conocemos al profeta Samuel en su tiempo. Y la palabra dice así, 1 Samuel, capítulo 28, versos del 8 al 14. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, si me hagas subir a quien yo te diré. A la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo has cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos, porque pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te ha venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Estamos hablando del profeta Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Otras versiones de la Biblia dice que ella gritó, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Recuérdense, Saúl estaba disfrazado. Ella no sabía que era el rey Saúl quien le estaba hablando que llamara a este espíritu. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Esta historia es bien interesante. Cuando aquí habla he visto dioses, recuerden, en esta historia todavía Jesucristo no había llegado, todavía Jesucristo no había muerto y sido resucitado. Una historia bien profunda y misterios donde estuvo Jesús en sus 3 días cuando fue muerto. La palabra dice que él estuvo 3 días en las profundidades de la tierra. Un mensaje bien interesante y misterioso, unos misterios bien profundos. Pero cuando vemos aquí esta historia, estamos viendo que el rey Saúl estaba pidiéndole a una persona que practicaba la hechicería, a esta divina, que trajera este espíritu. Y la palabra de Dios me dice que esto sucedió. La palabra de Dios dice que esta divina pudo llamar al espíritu del profeta Samuel, y el espíritu de Samuel, donde estaba en ese lugar, que también la palabra también habla del seno de Abraham, cuando habla de la parábola de Lázaro y el rico, una historia bien interesante y misteriosa. ¿De dónde venía Samuel? ¿Cómo es posible que esta divina puede invocar el nombre de Samuel y él revelarse y hablar con Saúl? Y todos conocemos parte de la historia. También Dios me lleva a Deuteronomios capítulo 18, versos de 10 al 12. Deuteronomios capítulo 18, versos de 10 al 12, que dice: que no haga en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Nadie que practiquere la adivinación, ni sea agorrero, ni sortijero, ni hechicero, ni encantador,
ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Entonces mi pregunta es, ¿debemos nosotros practicar o debemos nosotros celebrar este día? ¿O debemos nosotros decirle a nuestros niños que celebren este día? Voy a buscar aquí unas fuentes de información y siempre me gusta hacer referencia a fuentes de información. Y esto es alguna información que se ha sido corroborada. Esto fue el año pasado, si no me equivoco. Sí. Se ha comprobado que en el día de Halloween, que es un día específico donde se utiliza para adorar al enemigo, el enemigo no tiene fuerzas, hermano. El enemigo ya fue completamente destruido y fue completamente vencido en la cruz del Calvario. Pero todavía se manifiesta y todavía se mueve en este mundo. Y tenemos que entender eso. La palabra también dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Pero entonces cuando vemos aquí empezamos a ver evidencia de que en este día también se sacrifican niños. Hay sacrificios al enemigo a través de niños en diferentes países. Hay niños que también desaparecen. Pero entonces las personas no quieren leer o buscar información de verdad de lo que está sucediendo. Vuelvo y digo, esto fue el año pasado, niños que desaparecieron. Uno de ellos apareció en este particular evento y muchos de ellos son sacrificados. Solamente voy a ser breve, esta información usted la puede buscar usted mismo. Aquí también vemos un satanista, él es bien reconocido, él se llama, déjeme ponerme los espejuelos, perdónenme. Bien conocido, entonces él está hablando de por qué no se debe celebrar este día. Alabado sea tu nombre. Y una de las razones que él está hablando que no se debe celebrar este día es porque él era un satanista. Y una de las cosas que él está diciendo, el apellido de Ramírez, que en este día él practicaba el satanismo y en este día él tuvo un casamiento en este día en donde le daba sacrificio al enemigo. Y él está diciendo que en este día es donde todos los brujos mundialmente en Estados Unidos y en todo el mundo se conectan y ellos hacen rituales, hacen sacrificios de animales, también hacen pactos con el enemigo. Y esto es información que él está proveyendo él mismo. Y es bien interesante porque esta persona estuvo, John Ramírez, ese es el nombre de él, John Ramírez, está hablando del por qué no lo debemos hacer, porque lo que estamos viendo en estos días es que hasta nosotros mismos como cristianos estamos tolerando de hacerlo. Yo no le estoy diciendo que lo haga o no, le estoy hablando bíblicamente, hablándole con la palabra. Personas que han estado practicando el satanismo, personas que han estado en estos tipos de cultos, lo que sucede en estos días, los sacrificios que se hacen. Y él está diciendo aquí algo bien particular, y es que en este día, él mismo siendo satanista, es un día en particular que se adora completamente al enemigo. Entonces, como nosotros como cristianos podemos entonces camuflajear que sea un reconocimiento donde los niños piden dulces, pero el trasfondo del día, a quién de verdad se le atribuye este día, a quién están adorando. No estamos adorando a Dios. Usted no va a ver un satanista ir un Viernes Santo a la iglesia. Lo voy a repetir. Usted no va a ver un satanista ir a la iglesia un Viernes Santo donde todo el mundo se reúne y practica sus creencias, obviamente el reconocimiento que Jesucristo fue resucitado entre los muertos. Otro interesante punto que quiero cubrir y es del fundador de la iglesia satanista. Él se llama Anton LaVey. Y él dice así, esto es un quote, ¿verdad? Esto es sus propias palabras. Lo voy a leer en inglés y después lo voy a traducir. Dice, Anton LaVey, founder of the Church of Satan, says, I am glad that Christian parents let their children worship the devil at least one night out of the year. So está diciendo aquí, le estoy dando gracias a los parientes cristianos
que por lo menos una vez al año dejan a sus hijos adorar al diablo. Entonces nosotros preguntamos, ¿cómo es posible que nosotros como cristianos podemos apoyar que se celebre o que nosotros mismos celebremos este día? Usted tome su decisión. Yo los amo como quiera. Yo solamente le estoy explicando la información que pude recopilar, lo que dice la palabra respecto a este tema. Y tenemos que estar conscientes de los días que estamos viviendo. Eso es su decisión. Pero por favor, vea información, las cosas que suceden. Si usted apoya que sus hijos practiquen ese día, tengan mucho cuidado en las cosas que pasan estos días. Cuide mucho a sus niños. Y digámosles a nuestros niños la verdad. Llegará un día en que ellos mismos van a tomar sus decisiones. Pero la verdad de Dios nunca retorna atrás. Y podemos interpretarlas de diferentes maneras. No vamos a estar de acuerdo 100% siempre en el mismo contexto, en la interpretación que leemos las cosas, la Biblia. Pero, como les digo, yo les amo como quiera. Usted tome su propia decisión. Si no está de acuerdo con esta información, usted tiene todo el respeto de creer. Estamos en un país libre, pero ¿cuál es la verdad y qué dice la palabra respecto a esto? Nuevamente, Dios les bendiga. Espero que esto sea de bendición. Tomen el contexto, la Biblia, la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Estaremos orando. Que el Señor nos dé sabiduría para entender los días que estamos viviendo. Y de parte de mi esposa, la pastora Sinaí Centeno, y su servidor, el pastor Edgardo Centeno, le invitamos el domingo a las 10:30. No se lo pierdan. Y que la gloria de Dios y la bendición de Dios les bendiga. Nos vemos nuevamente. Bye bye.